¿Por qué dices que estoy loco? ¿Por qué insistes en creer que la locura anula la razón, cuando en realidad la afila? Escucha con atención, porque lo que voy a contarte no es el balbuceo de un demente, sino el relato exacto, preciso y meticuloso de cómo ocurrió todo. Nada fue improvisado. Nada fue fruto del azar. Cada movimiento estuvo calculado, cada segundo medido con una exactitud que solo una mente verdaderamente lúcida podría alcanzar. Y aún así, si al final sientes un escalofrío, no será por el crimen, sino por lo que late debajo de él. Vivía con el viejo desde hacía años. No sabría decir exactamente por qué. No era un pariente cercano, ni un amigo, ni un enemigo. Simplemente compartíamos el mismo techo, los mismos pasillos silenciosos, las mismas noches interminables. Nunca me hizo daño. Jamás me insultó. Ni siquiera recuerdo que alzara la voz contra mí. De hecho, en muchos sentidos, era un hombre correcto. Generoso incluso. Me confiaba sus llaves, su dinero, sus secretos más triviales. Entonces, ¿por qué lo hice? Esa es la pregunta que todos hacen. Y todos se equivocan al buscar la respuesta en el lugar equivocado. No fue el oro. No fue la herencia. No fue el odio. Fue su ojo. Uno de sus ojos era diferente. No estaba enfermo, al menos no de una forma visible para los médicos. Pero para mí era otra cosa. Un ojo velado, pálido, opaco, como cubierto por una fina membrana lechosa. Un ojo que no miraba, sino que vigilaba. Cuando ese ojo se posaba sobre mí, sentía un frío que me recorría la espalda, como si algo antiguo y despiadado se hubiera fijado en mi existencia. No podía soportarlo. No porque creyera que me juzgaba, sino porque sentía que me desnudaba por dentro, que veía pensamientos que ni yo mismo comprendía. Durante el día, cuando el ojo estaba cerrado o distraído, me comportaba con normalidad. Hablaba con el viejo con amabilidad, incluso con afecto. Me reía con él, lo ayudaba en sus tareas, me ofrecía acompañarlo. Jamás sospechó nada. ¿Cómo habría podido? Yo era la imagen misma de la calma. Pero por las noches todo cambiaba. Fue entonces cuando nació la idea. No de golpe, no como un relámpago, sino como una gota constante que cae sobre la piedra hasta desgastarla. Pensé que si el ojo desaparecía, todo volvería a estar bien. No el viejo. El ojo. Pero el ojo y el viejo eran inseparables. Así que comprendí lo inevitable. Lo planeé durante 7 noches. 7 noches consecutivas, cada una más cuidadosa que la anterior. A la misma hora, siempre pasada la medianoche, cuando el mundo parece contener la respiración y los sonidos se vuelven más nítidos. Abría la puerta de su habitación con una lentitud infinita, tan despacio que ni el más ligero crujido del aire se atrevía a delatarme. Sostenía una linterna pequeña, cerrada, dejando escapar apenas un hilo de luz. Un rayo tan fino como una aguja. Entraba. Me detenía. Escuchaba. El viejo dormía profundamente. Podía oír su respiración, lenta, regular. Entonces dirigía el rayo de luz hacia su rostro, con extremo cuidado, buscando el ojo. Pero siempre estaba cerrado. Y mientras ese ojo permaneciera cerrado, yo no podía actuar. Porque no era el viejo lo que debía morir. Era lo que me miraba desde dentro de él. Así, noche tras noche, repetí el ritual. Abrir la puerta. Asomarme. Esperar. Iluminar. Retirarme. Y cada mañana, cuando nos encontrábamos, lo saludaba con una sonrisa cordial, preguntándole cómo había dormido. Él nunca sospechó nada. ¿Cómo habría podido, si yo mismo me comportaba con tanta naturalidad? Algunos dirán que solo un loco actuaría así. Pero dime tú, ¿no es precisamente la prudencia, la paciencia, la meticulosidad, prueba de cordura? Un loco habría atacado impulsivamente. Yo no. Yo esperé.
La octava noche fue diferente. Apenas había abierto la puerta cuando mi pulgar resbaló y la linterna emitió un sonido seco. Un clic. Apenas audible, pero suficiente. El viejo se removió en la cama. Se incorporó ligeramente y dijo en voz baja, con esa voz temblorosa que tienen los ancianos en la oscuridad, ¿quién anda ahí? Me quedé inmóvil. No respiré. Pasaron segundos. Quizá minutos. El silencio se hizo tan espeso que podía sentirlo presionando mis oídos. Finalmente, el viejo volvió a quedarse quieto. No estaba dormido. Lo sabía. Lo sentía. Estaba despierto, escuchando, igual que yo. Decidí avanzar. Muy lentamente, abrí un poco más la linterna. El rayo de luz recorrió la habitación hasta posarse, finalmente, sobre su rostro. Y entonces lo vi. El ojo. Abierto de par en par. Ese ojo pálido, inmundo, que brillaba con una intensidad antinatural. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Sentí como un escalofrío me atravesaba, pero no era miedo. Era una resolución absoluta. Y entonces lo oí. Un sonido bajo, rítmico. Al principio pensé que era mi propio corazón. Pero no. Provenía de la cama. Del viejo. Un latido. Lento al principio, pero cada vez más rápido. Como el tic-tac de un reloj envuelto en algodón. El viejo estaba aterrorizado. Podía sentir su pánico creciendo, igual que el sonido. Y ese sonido empezó a dominarlo todo. Cuanto más lo escuchaba, más me exaltaba. No porque me delatara, sino porque confirmaba que tenía razón. Que el ojo era maligno. Que su existencia era una amenaza. El latido se aceleraba, y con él mi decisión. Ya no podía esperar más. Cada segundo era un tormento. Actué. En un movimiento rápido, me lancé sobre él y lo derribé contra el colchón. El viejo gritó, pero solo una vez. Presioné con todas mis fuerzas, hasta que el latido comenzó a debilitarse. Lento. Irregular. Finalmente, silencio. Me quedé quieto durante varios minutos. Escuchando. Nada. Coloqué la mano sobre su pecho. No había latido. El ojo, finalmente, ya no me miraba. Había terminado. O eso creí. Una vez que tuve la certeza absoluta de que el viejo estaba muerto, mi mente se llenó de una calma casi placentera. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Sentí alivio. El ojo había dejado de existir. Aquella presencia que me observaba, que me atravesaba con su mirada pálida, había sido eliminada para siempre. Me tomé mi tiempo. No había prisa. La noche aún era larga y yo tenía todo bajo control. Encendí la linterna por completo y observé el cuerpo con detenimiento. Allí yacía, inmóvil, silencioso, reducido a un simple objeto. Acerqué el oído a su pecho una vez más, por precaución. Nada. Ni el más leve sonido. Sonreí. La obra estaba consumada. Fue entonces cuando comencé la parte más delicada del plan. Aquella que, para cualquier persona impulsiva, habría resultado imposible. Pero yo no era impulsivo. Yo era meticuloso. Sabía que un cuerpo entero podía levantar sospechas, así que debía hacerlo desaparecer por completo. No enterrarlo. No ocultarlo. Desintegrarlo en la lógica de lo cotidiano. Llevé el cuerpo hasta el suelo, cerré la puerta con llave y me puse manos a la obra. Cada movimiento era preciso, casi quirúrgico. Separé las extremidades con cuidado, sin prisa, sin esfuerzo innecesario. No hubo sangre derramada fuera de control. Todo fue limpio. Ordenado. Silencioso. Si alguien hubiera pasado por la casa en ese momento, no habría escuchado nada fuera de lo común. Ni un grito. Ni un golpe. Ni una señal del horror que se estaba ejecutando a pocos metros. Una vez terminado, limpié cada superficie.
cada rincón. No dejé rastro alguno. El suelo brillaba. Las paredes estaban intactas. Ni una gota, ni una mancha, ni un olor sospechoso. Luego levanté algunas tablas del suelo de la habitación y coloqué los restos debajo, acomodándolos con cuidado, como piezas de un rompecabezas perfectamente resuelto. Volví a colocar las tablas en su sitio, asegurándome de que encajaran como siempre lo habían hecho. El suelo quedó impecable. Más aún, parecía nuevo. Cuando terminé, me detuve a contemplar el resultado. Todo estaba en orden. Todo estaba perfecto. Sentí un orgullo silencioso, una satisfacción profunda. Había cometido el crimen perfecto. Nadie lo sabría jamás. Pasaron algunas horas. El amanecer comenzó a insinuarse detrás de las ventanas. Me senté a descansar, convencido de que lo peor había pasado. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 3 golpes secos, firmes, autoritarios. Abrí con tranquilidad. Frente a mí se encontraban 3 hombres. Policías. Dijeron que un vecino había escuchado un grito durante la noche y que habían venido a investigar. Los invité a pasar con la mayor naturalidad. Les sonreí. Les hablé con calma. Les expliqué que el viejo se había ausentado, que quizá había salido temprano o pasado la noche fuera. Mi voz era serena. Mi comportamiento, intachable. Los conduje por la casa sin problema alguno. Registraron la cocina, el salón, los pasillos. Todo estaba limpio. Demasiado limpio, pensé fugazmente, pero descarté la idea de inmediato. No había nada que encontrar. Nada. Finalmente, llegamos a la habitación del viejo. Sentí un leve estremecimiento, pero lo controlé. Les abrí la puerta con un gesto casi teatral. Les mostré el lugar con confianza. Incluso me permití bromear, comentando lo absurda que era la denuncia. Para demostrar mi seguridad, coloqué una silla exactamente sobre el punto donde descansaban los restos ocultos. Me senté. Crucé las piernas. Sonreí. Los policías parecían satisfechos. Conversaban entre ellos, haciéndome preguntas triviales. Yo respondía sin dificultad. Mi mente estaba clara. Mi voz firme. Me sentía invencible. Entonces lo oí. Un sonido débil, casi imperceptible. Al principio pensé que era mi imaginación. Un zumbido. Un murmullo. Algo lejano. Continué hablando. Sonreí. Pero el sonido persistía. Se volvió más claro. Más definido. Un ritmo. Un pulso. Un latido. Mi corazón comenzó a acelerarse. Pero no era el mío. Lo sabía. Ese sonido no venote de mi pecho. Venía de abajo. Del suelo. Justo bajo mis pies. Intenté ignorarlo. Me dije que era una ilusión. Que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el latido creció. Se volvió más fuerte. Más rápido. Más insistente. Como si algo golpeara desde las entrañas de la casa, reclamando atención. Hablé más alto. Reí con exageración. Gesticulé. Pero el sonido seguía ahí. ¿Y los policías, no lo oían? ¿O sí lo oían y fingían no hacerlo? Empecé a sudar. Mi sonrisa se volvió rígida. El latido marcaba el tiempo de mis pensamientos, acelerándolos hasta volverlos insoportables. Cada segundo era un tormento. El sonido crecía y crecía, como si el corazón quisiera romper el suelo y saltar a la superficie. Mi respiración se volvió irregular. Sentía que los agentes me observaban con atención creciente. ¿Sabían? ¿Se burlaban de mí? ¿Esperaban que confesara? El ruido era ensordecedor. Ya no podía soportarlo. Me levanté de golpe. Caminé de un lado a otro. Hablé sin sentido. El sudor me empapaba la frente. El latido llenaba la habitación. No había escapatoria.
Estaba dentro de mi cabeza, golpeando, acusando, delatando. Y entonces comprendí algo terrible. No era el corazón del viejo lo que escuchaba. Era el mío. El peso de la verdad se desplomó sobre mí como una losa. Toda la seguridad, toda la lógica, toda la razón que había construido con tanto cuidado se desmoronó en un instante. Mi mente ya no distinguía entre el sonido real y el imaginado. Todo se mezcló en una sola presión insoportable. Grité. Confesé. Les señalé el suelo. Les supliqué que levantaran las tablas. Que hicieran callar aquel latido infernal. Ya no importaba nada más. Solo quería que se detuviera. Los policías se miraron entre sí con una mezcla de sorpresa y cautela. Al principio no entendieron mis palabras. Yo hablaba demasiado rápido, señalaba el suelo con desesperación, golpeaba las tablas como si de verdad algo vivo se agitara debajo. El latido seguía resonando en mi cabeza con una fuerza brutal, martilleando cada pensamiento, cada recuerdo, cada intento de mantenerme en pie. Era imposible pensar. Imposible callarlo. Finalmente, uno de ellos ordenó que levantaran el suelo. Cuando retiraron las tablas, el aire de la habitación pareció volverse más pesado. Los restos del viejo quedaron al descubierto, perfectamente colocados, tal y como yo los había dejado. El silencio cayó de golpe, denso y absoluto. El latido se detuvo. En ese instante, comprendí la verdad con una claridad aterradora. No había sido descubierto por un error en mi plan. No había fallado en la limpieza, ni en el ocultamiento, ni en la ejecución. Todo había sido impecable. El crimen, en términos prácticos, había sido perfecto. Lo único imperfecto, había sido yo. Los policías retrocedieron, algunos con gesto de horror, otros con fría profesionalidad. Me sujetaron por los brazos mientras yo reía y lloraba al mismo tiempo, incapaz de controlar la marea de sensaciones que me desbordaba. Sentí una extraña liberación. Como si, al confesar, al permitir que el secreto saliera a la luz, aquel ojo pálido hubiera perdido por fin su poder sobre mí. Mientras me llevaban fuera de la casa, miré por última vez la habitación. El lugar estaba en silencio. Un silencio profundo, definitivo. El latido había cesado. Y, sin embargo, una parte de mí sabía que no desaparecería del todo. Porque aunque el cuerpo hubiera sido descubierto, aunque el crimen estuviera expuesto, el verdadero corazón delator no estaba bajo el suelo, estaba dentro de mi mente. Y allí seguiría latiendo, recordándome cada segundo lo que había hecho. Dicen que la locura se manifiesta en el caos, en el desorden, en la incoherencia. Pero yo sé la verdad. La locura puede ser metódica. Puede ser paciente. Puede razonar. Puede planificar con una precisión escalofriante. Y cuando finalmente se revela, lo hace no con gritos, sino con un latido. Un latido que nadie más oye. Un latido que no se puede silenciar. Un latido que siempre, siempre, termina delatándote. Y así concluye esta confesión. No como una advertencia, sino como un reflejo. Porque quizás el verdadero horror no esté en el crimen cometido, sino en descubrir hasta dónde puede llegar una mente convencida de su propia cordura. Si esta historia te ha inquietado, pregúntate algo antes de dormir, ¿y si el sonido que no te deja en paz no viene de fuera, sino de dentro? Suscríbete y acompáñame en el próximo relato, donde volveremos a cruzar la delgada línea entre la razón y la locura. Porque cuando el silencio cae, siempre hay algo que empieza a latir.